El sínodo para la Amazonia podemos decir que tiene 4 dimensiones: la dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión ecológica. Y también nos acercamos a los pueblos amazónicos en punta de pie, respetando su historia, sus culturas, su estilo del buen vivir. Y nos acercamos ajenos a colonizaciones ideológicas que destruyen o reducen la idiosincrasia de los pueblos. Ese afán de domesticar los pueblos originarios. Cuando la Iglesia se olvidó de esto, de cómo tiene que acercarse a un pueblo, no se enculturizó. Incluso llegó a menospreciar a ciertos pueblos. Y después el desprecio. Ayer me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. Decime, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro dicasterio? Pues bien, tomemos en cuenta algunas palabras de las que escuchamos Papa directamente. Quisimos traer este aparte, las palabras de durante la clausura del Sínodo de la Amazonía son más o menos unos 20 minutos. Quisimos traer 2 minutos nomás, pero que son muy significativos en algunos puntos. Él habla de la posición pastoral de la Iglesia frente a los pueblos aborígenes, la cultural, la social y la ecológica. O sea, forma un conjunto de necesidades de todo un pueblo, enclavadas en la selva y que son víctimas de la explotación de la madera, ilegal desde luego, de la explotación del oro ilegal que está destruyendo la Amazonía. Es impresionante ver fotos aéreas, especialmente sobre el Perú, donde ha devastado una gran cantidad de la selva, convirtiéndose en unos huecos y en unos socavones terribles con maquinaria grande. La otra es el petróleo. El petróleo no es una explotación como la del oro, no es ilegal, pero no deja de ser invasiva en el hábitat de la Amazonía, destruyendo la selva. Todo eso ha traído para los pueblos aborígenes hambre, destrucción, desplazamiento y muerte. Entonces los obispos se acercan al Papa y le dicen que hay serios problemas en esa región tan grande, porque es como les digo, son 6 países, una región muy grande, para llevar la fe a esas culturas y que la están reclamando, porque es que fuera que dijeran los aborígenes, dijeran, no, a estas alturas de la vida no queremos saber nada de la Iglesia, nosotros queremos continuar con nuestra cultura como es, fuera curas, fuera evangélicos y fuera todo el mundo. No. Pero ellos le cuentan al Papa que hay una carencia de misioneros, de sacerdotes, que hay lugares, sectores de estas comunidades en que hacía 10 años no veían un sacerdote, 10 años. Entonces el Papa les propone precisamente a los obispos de esta zona, les dice, reúnanse ustedes, hablen sobre el tema
y veamos entre todos qué podemos hacer y citamos un sínodo sobre la Amazonía donde ustedes nos presentan las propuestas y va sacando conclusiones. Entonces, al cierre del sínodo de la Amazonía, por eso se habla de lo pastoral, lo cultural, lo social y lo ecológico, que son 4 elementos básicos que van directamente a la historia y a las culturas de los pueblos. Entonces, también nos habla ahí de las colonizaciones ideológicas, que más adelante vamos a tratar sobre eso. Tratar de domesticar como si la cultura de ellos no tuviera ningún sentido. Entonces, a partir de eso, se reúnen los obispos en el sínodo. Ahora Jorge nos va a explicar qué es un sínodo y otras cositas al respecto de esta apertura. Y recogen, reúnen una serie de conclusiones de esas conversaciones presinodales y luego las presentan durante el sínodo a la consideración de todos los asistentes y finalmente a la sanción del Papa. Continúe, Jorge. Bueno, comenzando con el tema, estamos hablando de 2 términos: el sínodo de la Amazonía. Alguien que no es católico, que no es ni siquiera creyente, pues va a pensar, bueno, pues como que viene siendo un sínodo, como que debo entender por esa palabra, ¿no? Sínodo, sí, viene del griego, sin, juntos, odo, caminar, es caminar juntos. Y el propósito es la reunión dentro de la Iglesia Católica, de toda la Iglesia Católica, es la reunión de un grupo de obispos de una parte específica del mundo. Puede ser una región que tal vez el Papa no ha visitado muy seguido, no está muy entero de los problemas, o hace falta que se dé de manera urgente una atención en esa zona por algunos problemas que se estén dando, sea recientemente o a lo largo del tiempo, y que no han sido atendidos tal vez con la profundidad que se debiera. Entonces, de que el Papa lo requiera o que los mismos obispos lo soliciten, el sínodo se realiza para que a profundidad los obispos de esa zona propongan una solución a corto, mediano y largo plazo sobre esos problemas. Esto no es nuevo. Lo que es el concepto de sínodo fue creado por el Papa Pablo VI en miras de ya unas solicitudes que habían hecho algunos obispos de Arabia, de otras partes, en 1959, solicitando que se creara una especie de plebiscito o reunión para poder examinar los problemas de ciertas zonas, para que no pasara lo que pasó hace siglos, pues desgraciadamente con el cisma que ocurrió por falta precisamente de comunicación, con el cisma que ocurrió hace 600 años en nuestra Iglesia Católica. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, fue una muy buena idea, y de ahí se derivó el Concilio Vaticano II. Y se derivó. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, como el sínodo es una reunión consultiva, que en la región panamazónica está habiendo graves problemas de injusticia social, de falta de misioneros, de falta de quienes atiendan de todas esas culturas. Entonces el Papa propone que se haga un sínodo, una reunión de obispos, para que se dé en conjunto con el Papa una solución a ese problema. Y Amazonía comprende los 6 millones de kilómetros cuadrados, que comprende una serie, como tú decías, de 6 países, entre los cuales están distribuidos pues muchas etnias. Estamos hablando de 290 idiomas diferentes, los cuales hay que unir bajo una sola fe, que la fe es un auténtico reto para el católico, un auténtico reto. Y sin importar también el tema de que por ahí ya se estaba dando el tema de que denominaciones protestantes estaban influyendo y estaban ya haciendo llamados ahí en esas etnias. Entonces, ante la urgencia de esas situaciones, se crea el sínodo en el 2019 para solventar precisamente estas necesidades tan graves que estaban pasando, como mencionas tú, una injusticia de los indios ante el maltrato, los abusos, sobre que viene siendo el sobretrabajo en la tala moderada, el caucho y otras cosas de los cuales los indígenas son tremendamente abusados. De la falta de sacerdotes en la región y misioneros, porque es que no es lo mismo ir a misionar a Europa, ¿no? Digamos, a un país cómodo, digámoslo de esa manera. Meterse a la selva es otra cosa.
con mosquitos y con todas las incomodidades, el calor y toda esa cosa, es muy difícil y no creo que se encuentren demasiados voluntarios a semejante trabajo. Y aparte de eso, lo que tú mencionabas ahora de los idiomas. Una de las propuestas de los obispos del presinodale fue que se ordenaran hombres casados. ¿Cuál era la condición para ordenar un hombre casado en región? Primero, que fuera un hombre mayor, o sea, no un joven, sino un hombre mayor, no recuerdo bien si mayor de 50 años, creo que sí, o sea, o más mayor todavía, que gozara del respeto y liderazgo en la zona, el respeto de su comunidad y el liderazgo en su comunidad, con el fin de que pudiera asistir su gente, su comunidad, en la celebración de la Santa Eucaristía. Pero para ordenarlo, obviamente no es venga, lo ordenamos a usted, sino tenía que pasar un proceso de educación, o sea, un seminario, digámoslo así. Supongo que lo harían en su zona para poder llegar este hombre a ser ordenado. Inmediatamente se propuso esto, que nunca llegó a término ninguno, pero inmediatamente lo propusieron en el presínodo. Comenzaron a debatir el celibato en el sacerdocio, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otra de las propuestas eran las diaconisas, o sea, volver a la figura de las diaconisas, que entre otras cosas es muy antigua, está inclusive en las escrituras, si no estoy mal, en una de las epístolas de San Pablo, creo que es a Timoteo. ¿Qué era una diaconisa en ese entonces? Una mujer que servía en la iglesia. No es la misma figura del diácono permanente ni del diácono transeúnte. No es la misma figura. Porque el permanente es un hombre casado. O sea, el orden sacerdotal, para que entiendan las personas que nos están escuchando con mayor facilidad, el orden sacerdotal se divide en obispos, presbíteros y diáconos. Todos son sacerdotes, obispos, presbíteros y diáconos, con funciones diferentes. Los sacerdotes, los ministros, porque todos por el bautismo, hombres y mujeres, somos sacerdotes, por el sacerdocio de Cristo. Pero el sacerdocio ministerial es otra cosa. Al sacerdocio ministerial aspiran hombres, porque así lo dejó instituido Jesucristo. Por eso el día, ya que estamos a punto de iniciar la Semana Santa, el día Jueves Santo en la mañana se celebra la misa crismal, que es la renovación de los votos de los sacerdotes, de los obispos y de los diáconos, y se recuerda ese momento de la última cena en que el Señor se reúne en el cenáculo con sus discípulos. Ahí no había nadie más que sus discípulos. Las diaconisas no tienen esas prerrogativas del diácono permanente, que es casado, ¿no? El diácono permanente puede casar, bautizar, asistir a un moribundo, no en confesión, pero asistirlo sí, ayudarlo a hacer una oración final si no hay un sacerdote cerca, y celebrar la liturgia de la palabra cuando hay especies consagradas. O sea, no puede consagrar, no puede confesar el diácono permanente. El sacerdote puede consagrar, puede confesar, pero no puede ordenar otro sacerdote. En cambio, los obispos sí. Entonces todo esto tiene un orden jerárquico, y teniendo en cuenta lo que nos enseña el Evangelio, el mayor de todos es el servidor de todos. O sea, el Papa no es un rey allá coronado encima en un pedestal, sino es el siervo de toda la iglesia. Por eso sobre él recae toda la historia del cristianismo al momento de recibir el papado.
Entonces, se cuestionan estas cosas, estos dos puntos fueron los primeros que formaron polémica, pues como estábamos hablando en el programa anterior, Verbo y Gracia, las redes sociales, que nos proveen de una discusión entre laicos, desconociendo muchos aspectos y el fondo de las cosas, o sea, descontextualizando inclusive lo que se dice y cómo se dice. Cuando se habló de la posibilidad de ordenar hombres casados mayores al sacerdocio en las comunidades, se habló de eso porque hay comunidades que llevan 10 años sin que un sacerdote pise sus territorios. Entonces, necesidades de los pueblos. Para eso se citó el sínodo, para que se hablara de las necesidades de los pueblos. Continúe, Jorge. Sí, de hecho, hablando de la carencia de misioneros, se me viene a la mente el famoso misionero, el proceso de beatificación, José Álvarez Fernández, misionero español, que durante 50 años, 55 años, misionó en lo que viene siendo el Perú, lo que viene siendo todas las culturas que se encuentran ahí, que cuando él llegó, él mismo menciona que llegó con todo el temor del mundo, pero hablando el idioma de ellos y el dialecto de ellos, y dice que ellos estaban maravillados de que alguien en su propio idioma les hablara de un Dios desconocido. Ese es el arrojo y la valentía que hace mucha falta en estos días para llevar el evangelio hacia lugares lejanos donde está en juego la vida del cristiano. Por eso partes como China, Turquía, Arabia, es muy difícil llevar el evangelio solamente, como es un amigo mío, que es sacerdote. Todo el que va a lugares difíciles termina siendo beato santo. O sea, porque exactamente, porque sabes que te van a quemar vivo, que mínimo te va a ir mal por ir a predicar a Cristo. Pues yo pienso que sin afán de mitificar a hermanos de otras denominaciones, como dices tú, que ya llegan muy cómodos a llevar su evangelio, pues ir a lugares como Sudáfrica, donde te puedes de morir de alguna infección, pandemia, comido por un cocodrilo, o en este caso, pues por alguna tribu, pues prácticamente salvaje, pues es muy difícil. Y digo salvaje en el término de que cuando alguien llega, no llegan en el término de respeto. Muchos llegan, como menciona el Papa atinadamente, puede querer domesticar a un indígena como si fuera un animal, como si fuera un chimpancé, y no, son seres humanos con todo el alma y el espíritu el hambre de Dios que tenemos todos actualmente. Entonces, cuando el misionero, el fue que les comento, él dura 55 años. Cuando él muere, automáticamente empiezan los problemas en la Amazonía, porque él se encargó de llevar el evangelio. Ahora sí lo diremos, sin estar tirando estatuas al río, sin estar quitándoles su fe original, inculcándoles la cruz, mostrándoles la cruz de un hombre que amó tanto al mundo que envía a su hijo. Entonces eso les empieza a causar curiosidad a muchos de ellos que terminan haciéndose cristianos. Entonces, si nos fijamos, los métodos de evangelización implican mezclarte con la gente, ser uno con ellos, ser parte de su cultura, no ser alguien ajeno que solo viene y te predica algo que desconoces. Entonces, ese es el punto del Papa. Claro, porque no se trata de sincretismo, porque esa fue otra de las cosas que salieron a flote entre los comentaristas. Era que la iglesia era la apertura del anticristo, porque la iglesia la iban a convertir en un sincretismo total. O sea, ¿qué es un sincretismo? Es una amalgama, un amasijo de todo, ¿no? Mezclamos esto con esto y sacamos una nueva religión. Eso fue lo que... Y entonces los findemundistas, que no son poquitos, entonces salieron a profetizar que ya estábamos al fin de los días, porque el mundo iba a ser arrasado y la iglesia iba a ser destruida. Entonces, ni una cosa ni la otra. Porque de lo que se trata cuando tú estabas hablando de mezclarse con las culturas, San Pablo lo dice de esta manera: yo me hago judío con los judíos y griego con los griegos con tal de ganar a algunos, no dice a todos, a algunos a la fe. Entonces, San Pablo, cuando son enviados, el Señor los envía
antes de su ascensión al cielo, después de su resurrección, los envía. Id al mundo entero a llevar la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que el reino de Dios ha llegado a toda la raza humana y culturas, historias y todo lo que existe en el mundo entero. Entonces no les estaba diciendo id al mundo entero y busquen los cristianos. O vengan, vayan al mundo entero, pero a México no vayan a ir, porque esos aztecas son terribles. Y no se vayan a meter con los incas y tengan bien de lejitos a los hindúes, y los argentinos son terribles, muy creídos. Mejor dicho, a unos sí y a otros no, y él no les hizo una lista, vea, a estos sí van y a estos no van, no. Sacude a un hombre como Pablo, fariseo, hijo de fariseos, ciudadano romano, lo sacude, un hombre educado en la ley de los judíos, como conocedor de la ley, y lo envía precisamente entre lo que a él más le disgustaba, entre las razas impuras, el evangelizador de los paganos, digámoslo así. Y váyase usted a Grecia, como decíamos creo que en el otro programa, San Pablo nos encontró con unos griegos de domesticar, ni cosa parecida. Los griegos, ya está la cuna de la filosofía y del parlamento, le dieron mate con toda seguridad, y yo me imagino a San Pablo viendo, cuando uno se para en el Partenón y a ver esas imágenes que hay, por ejemplo la de esta Artemisa, es inmensa, esos son ídolos. A San Pablo le tuvo que haber repugnado todo eso, pero otro era el propósito. Y a lo que fue él convocado por Cristo para llevar el Evangelio. Y así sucedió con todas las tierras por donde la iglesia tenía que caminar y avanzar en el mundo entero. No iban a encontrar cristianos, iban a encontrar paganos, idólatras, unos más violentos que otros. En unas partes los iban a recibir bien y en otras los iban a apalear. Entonces el Evangelio no fue dado para ser dado a las culturas, para ser impuesto a codazos con una espada. Una buena noticia no se lleva de esa manera. Sí. Sin que sea sincretismo. Son procesos, como cuando uno nace tiene que aprender a caminar, aprender a comer y aprender a hablar. Correcto, así es. Es por eso que, retomando el tema del anterior capítulo, donde hablamos que es el Papa de la Misericordia, es lo mismo, el acercamiento que se debe dar en ese sínodo, el que se dio más bien por palabras del Papa, él mismo lo dijo, o sea, expresando esa efusividad de misericordia, diciendo que a esas culturas no se les puede acercar intentando domesticarlos, sino hacer un lado toda clase de colonialismos ideológicos, decir yo te impongo esto, yo te impongo lo otro. No, yo lo que traigo es la buena nueva, es el evangelio, es de esta forma, vengo a traerte esta noticia, no es vengo a imponértelo. Entonces, debido a eso, cuando se realiza el sínodo y el Papa invita pues a varios grupos de estos indígenas, obviamente no los va a traer con traje y corbata, los va a traer tal y como ellos viven, para que sea conocida, claro, su situación, su problemática, su idioma, su cultura. O sea, correcto, ellos no le van a, oye, ¿sabes qué? Pues de aquí a tantos meses es el sínodo, ¿sabes qué? Vamos a intentar que aprendas inglés, o sea, para que hables con inglés con Norteamérica. Pues no, o sea, eso no va a pasar, sí. o sea, italiano. Correcto, italiano, otros, porque van a ir incluso alemanes, no, claro que no, o sea, ahí se les va a decir, tú vas a llegar con tu idioma natal, con tus creencias natales a mostrárselas al mundo, para que la gente vea qué es lo que intentamos, a dónde intentamos llegar, cuál es la problemática de ustedes, cómo son realmente los indígenas de la Amazonía, qué es lo que ellos creen. El Papa solo intentaba exponer la cultura de esos pueblos, y la gente malinterpretó cultura
esto es lo que la Iglesia Católica se quiere convertir, nada que ver. Entonces, cuando empiezan al principio del sínodo, una de las ideas de varios obispos fue que algunos íconos o figuras representativas de esas culturas fueran, en este caso, una canoa en los remos, simulando que ellos reman de la mano de la iglesia, es lo que simbolizaba. Y en este caso, la figura que más provocó la controversia fue la de una mujer, que su forma era una especie como de parecía entre piedra y tronco, que en realidad era la Pachamama. Entonces, la idea era hacer una simbiosis, era hacer ¿cómo diríamos? Una especie de efigie, vamos a decirlo así, entre lo que representa para los indígenas lo que es la madre tierra en la que ellos creen, y lo que nosotros intentamos o vamos a intentar que ellos adopten, que es el amor de la Virgen María. Pero en este caso es lo que ellos creen, y el Papa iba a tomar la esencia de esa madre tierra para representar la problemática que ellos tienen. La problemática le iba a tomar en sus manos el Papa, en este caso la Iglesia Católica. Simbolismo que no se entendió. El simbolismo de sus culturas, que fue tomado por nuestra fe católica como un reto, como una especie como de afrenta, como decir, oye, pues esto creo y esto quiero cambiar de tu cultura. O sea, lo tomaron al revés, en vez de decir, viene el católico a mostrarles la cultura de la panamazonía. No, viene a panamazonía que no es quitarnos nuestra fe cristiana y ponerla de ellos. O sea, lo malinterpretó totalmente el público. No estaba madura, el Papa pensó que la gente estaba madura para comprender este concepto y no lo estaba. Ni la prensa ni el pueblo católico estaba listo para recibir un mensaje de culturas ancestrales en busca de una conversión. No estaban listos, no estaban preparados. Adelante. La prensa lo que busca siempre es la noticia, el titular. No le importa ni a lo que creen. Ellos lo que les interesa es buscar el escándalo donde puede haber el amarillismo y lo concitan. Es que esa es otra discusión que algún día tenemos que dar, hasta qué punto la prensa y el periodismo ha sido culpable de muchos conflictos y de muchas guerras. Porque atizan el fuego. Correcto. La gente del común, la gente, el católico de a pie, el de misa dominical, no entiende la profundidad de estas cosas. Mira una cuestión, y ahora continúa, un segundito. Los indígenas aceptan, les extienden la invitación y aceptan ir a Roma. Es como si tú me invitas a México, yo vivo en Colombia, me invitas a México y yo acepto la invitación y voy a encontrarme con tu país, con tu cultura, ¿no? Pero yo no voy a deshacerme, desarticularme de la mía, voy a dejar de ser colombiano y me convierto en mexicano. No, sigo siendo colombiano. Y cuando llegue a México, entonces algunos mexicanos, no son todos, entonces me van a agredir verbalmente o como sea, porque yo soy colombiano. Eso fue más o menos lo que sucedió. Pero como tú lo dijiste, el Papa los invita como son ellos, no transformándolos en lo que no son. Lo que llevan entre la balsa, la figura de la Pachamama y otras cosas que llevaban allí son como ofrendas, como si yo llego a tu casa y llevo un pan y llevo una botella de vino, una cosa así, un presente. Parte de mi cultura. Yo como colombiano tú me invitas, pues ya a lo mejor yo te llevo café colombiano, no te voy a llevar café turco, ¿ya? Sino el que corresponde a mi región, y a lo mejor te llevo unas arepas y tú me compartes unos tacos y entonces y eso es lo que es compartir de la cultura. Eso fue lo que los indígenas quisieron hacer. Mire, yo te digo sinceramente, Jorge, a mí me dio pena, vergüenza ajena cuando estos fulanos
yo no sé quiénes serían, pero tomaron las figuras de los orígenes de la iglesia donde la pusieron, porque según ellos habían tronizado la Pachamama en la iglesia católica, o sea, era una nueva deidad, según estos flamígeros, ¿no? Yo digo flamígeros es porque son explosivos y van y las arrojan a un río. ¿Qué pudieron haber pensado estos indígenas sobre eso? ¿No? Cuando es una afrenta, una falta de cultura, una falta de caridad, ¿cómo esos son los católicos? Pues si esos son los católicos, pues yo déjenme como soy. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo se le va a decir a un indígena así de buenas maneras, oiga, esa estatua que usted tiene ahí de la Pachamama es un demonio? Para el indígena significa la madre tierra. ¿Por qué? Porque le provee los alimentos, el agua, el alimento, el calor, la lluvia, para que germinen los cultivos. Esa es la Pachamama. Entonces yo le digo al indígena, le digo, no, es esta figura que representa la tierra para usted, es un demonio. Venga, se la cambio por esta otra figura que es la Virgen María. Queremos que entienda así. Ay, ¿cómo así? Es que esta otra figura es la Madre de Dios. No, eso también es una figura. ¿No? Es una imagen. La Madre de Dios está en el cielo. Y vivió en este planeta de carne y hueso, engendró y dio a luz al Hijo de Dios. Esa es la Virgen María, no la estatua. La estatua es una representación. Entonces, si me comprendes, cómo se puede hacer ese cambio de una forma tan violenta? Es una falta de testimonio y es una afrenta contra ellos, que en su cultura son así y que tienen derecho a su proceso, a ir entendiendo poco a poco. ¿Cómo? A las patadas, no, con amor. ¿Cómo se les puede señalar de esa manera? Y eso fue una situación muy vergonzosa cuando eso sucedió. Continúa, Jorge. Sí, correcto. Como tú mencionas, atinadamente, lo que el Papa en realidad quería era un intercambio. Decir, bueno, tú me muestras tu cultura, qué es lo que tú traes, tus creencias, yo te muestro la mía. Yo te muestro lo que yo traigo para ti, como una especie de intercambio de regalos. Pero donde bien sabemos que, diciéndolo dentro de la caridad cristiana, donde bien sabemos que el que va a ganar es nuestro Señor, porque es el dueño de los corazones. Entonces, en esa confianza, el Papa los invita, dentro de ese ámbito de no colonialismo, de ese ámbito de ven, en caridad te vengo a enseñar algo, te vengo a mostrar algo, y vengo más que nada con el pretexto de que vengo a preocuparme por los problemas de tu cultura. O sea, no era tanto para decirle al Papa, vengo a invitarlos para que conozcan a Jesús, no. Vengo porque tú traes un problema. Vengo porque hay una injusticia que está ocurriendo en tu zona y quiero denunciarlo ante el mundo. O sea, con esa, digamos, entre comillas, pretexto, el Papa los invitaba. Pero en realidad va mucho más dentro de esa invitación y ayudarlos. Porque como bien decimos, dentro de las 4 visiones, dentro del marco ecológico, dentro del marco social, dentro del marco espiritual y cultural, en todos los marcos la iglesia ahora está siendo más completa para asistir las necesidades de una persona. Antes se preocupaba la iglesia, digámoslo por así decirlo, un poquito más en pañales en el año 1500, pues sí, a los indígenas, llevarles el evangelio, algo a la fuerza, todo eso. Pero aún a pesar de, en aquel entonces ya había indicios con los sacerdotes y misioneros de aquel entonces de preocuparse, de preocuparse por su situación laboral, por sus necesidades. Prueba de esto viene siendo unas cartas que se hicieron en aquel entonces, que escribieron los obispos al rey de España denunciando los maltratos que los indígenas recibían en aquel entonces de parte de los esclavistas, porque siempre hay que recordar la historia, va a haber gente buena y gente mala, luz y sombra, como hemos dicho en otros programas. Entonces, muchos misioneros denunciaron en esas cartas, en esas relaciones, todo lo que estaba ocurriendo
y fue la primera declaración de paz. Entonces el rey de España creó un plebiscito donde se reunió con muchos gobernantes y al final pues decidió crear una especie de leyes de las Indias para acá, donde eran los primeros, digamos, declaraciones de derechos humanos que se escribían sobre el trato justo a los indios y todo eso. Entonces, si nos fijamos, que se practicó al 100%, pues bien sabemos que no, porque donde quiere haber gente que va a burlar la ley, pero de que en aquel entonces los reyes de España quisieron hacer lo correcto, lo quisieron hacer. Entonces, vemos que siempre ha habido lucha por superar esa fase de esclavismo, de colonialismo hacia las personas que tienen menor capacidad de defenderse, como en este caso ponían los españoles con armas y los indios pues son siempre arco y flecha para defenderse. Entonces llegaban pues a punta de fuerza a inculcarles la fe. En aquel entonces, veamos que era otra ideología, en aquel entonces era un regalo que tú le das a alguien, a la fe cristiana, lo estaba salvando, pero era muy grande la ideología y ahora en esos tiempos tan modernos bien sabemos que a una persona no se le toca la mente, se le llega al corazón. Es muy diferente ahora los tiempos, hay que saber adecuarnos a los tiempos que vivimos ahora. Claro. Y es que hay una cuestión ahora que tú mencionabas de las múltiples situaciones de esas zonas, de esas regiones que son objeto de explotación. No han sido pocos sus líderes, porque todas esas comunidades tienen líderes que han sido asesinados. Mire, cuando empezó todo ese escándalo mediático, yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es la razón por la cual hay un interés tan grande? No quieren como callar, distraer. Entonces usaron eso. Primero, que el Papa había propuesto acabar con el celibato, por lo que se habló de lo primero que les hablé. Luego que las mujeres iban a ser ordenadas sacerdotes. Ese fue otro, digamos, de los... Pero cuando agarraron la Pachamama encontraron de dónde roer. Y tuvieron tema para todo el resto del sínodo de la Amazonía. ¿Qué buscaba la prensa? Al servicio de quien les paga. Minimizar los problemas que se iban a hacer visibles durante el sínodo de la Amazonía de esa región, de todas las injusticias. Porque hay muchos intereses económicos multimillonarios en esa región del Amazonas. De los 6 países, inclusive y especialmente Brasil, que tiene la mayor digamos, la extensión en territorio. Entonces, el sínodo, ¿qué hacía? Que el mundo volteara los ojos a mirar hacia la Amazonía, y obviamente cuando se pasa rápido no se ve, pero cuando usted se detiene a mirar encuentra a ver el mugre, ¿no? Lo que sucede. Y eso era lo que quisieron ocultar. Y la gente, el católico de a pie, ignorando estas cosas, se presta para el juego. Es que había que ver el escándalo en las redes sociales y todos los que salieron a rasgarse las vestiduras, aprovechando de paso el asunto para engordar sus canales y monetizarlos con el escándalo. Porque hay una palabra que a mí siempre me ha gustado, que me la planteé durante mucho tiempo hasta que encontré por dónde era, cuando dice el Señor, allí donde está el cadáver se juntarán los buitres, o sea, donde está la carroña, se juntarán los buitres. Y yo me ponía a pensar, bueno, la carroña y los buitres, ¿cómo es esto? Resulta que la carroña es la calumnia, la difamación, el escándalo, el amallismo, la descontextualización, todo lo que puede revertir en algo luminoso para unos que les encanta. Y los buitres que van a con eso se alimentan de eso. Entonces no hay discernimiento. Toman, como hoy en día es tan fácil tomar un video, como hace unos días salió una foto del Papa con una chamarra, yo no sé si tú la viste, ¿no? ¿Qué es? No, dio todas las vueltas de lo que se viralizó la imagen. O sea, una tontería se viraliza cuando las cosas que tienen buen sentido, que son hechas con delicadeza para podernos nutrir entre todos, porque es que aquí nadie tiene la última palabra.
esto que hacemos tú y yo, Jorge, con Ignacio, con Matt Cass, es para ayudarnos a nutrir entre todos un poquito, porque estemos sentados en la verdad. No tienen toda la relevancia que tiene la estupidez, digámoslo así, la tontería, ¿no? Por eso es tan famoso un fulano como Bad Bunny. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿No? Los creadores de carroña, como dijo el Papa Francisco un día, o sea, el amor por la caca, en esas palabras él dijo. Porque descontextualizan la noticia y difaman y calumnian. ¿Qué es difamación? Difamación es traer algo de tu pasado para ensuciarte en el presente, cuando ya ha sido algo reparado, ¿no? No cuando es un delincuente pues que está tapado. Y la calumnia es mentir en perjuicio de una persona o de un grupo de personas, sabiendo que está mintiendo. Y en eso se ha convertido el periodismo y la prensa en el mundo, en todos sentidos, no solo en en el político sí que hablamos de eso. Y hemos tratado el tema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender que las comunidades indígenas que necesitan de la iglesia, del evangelio, del amor de Dios, del amor de los misioneros, puedan sentirse permeados de ese amor cuando hay un montón de gente que los está señalando de satánicos y de reprobos y de condenados? Ustedes son una cultura satánica, sus ritos son satánicos, son el diablo, el demonio. ¿Por qué? Que hay ritos en algunas culturas de vudú, magia negra y el santerismo, pero es que el santerismo ¿de dónde lo heredaron? Por ejemplo, los santeros, ¿de dónde salen? Los santeros, muchos de ellos, sí, vienen, por ejemplo, yo conocí los santeros en Venezuela, son gente que se viste de blanco totalmente, pero más que nada la tradición de vestirse de blanco es como decir, mira, con este color te estoy diciendo quién soy, ten mucho cuidado. Son los que se ponen los famosos muchos collares, que se ponen el famoso, se ponen el muerto, como se dice, el santo, y ellos tienen imágenes católicas. El detalle es que para un santero, la imagen que está ahí, por ejemplo, un ejemplo, San Isidro Labrador, no es San Isidro Labrador, es un demonio que le están achacando la imagen de San Isidro Labrador. O sea, eso ya viene siendo una distorsión del sentido del sentido cristiano que tiene la intención de esa imagen, y es una desvirtualización. Eso es producto de las culturas afroantillanas que empezaron a practicar esos tipos de cultos en el siglo XVIII y el siglo XIX, que empezaron, a falta de tener figuras talladas, empezaron a recurrir en las figuras religiosas católicas, sustituirlas para sus cultos. Entonces de ahí pues se da mucho que usan ese. Por eso muchas veces cuando vemos imágenes de personas que hacen brujería y todo eso, fotos que en el fondo traen imágenes religiosas, vemos a los protestantes reírse, criticar y decir que es lo mismo, siendo que en realidad pues ellos tienen sus prácticas paganas, profanas, que en realidad ni siquiera provienen de una cultura en específico, porque por ejemplo ahorita que mencionábamos por ejemplo a Pachamama, tiene como base la cultura inca, y es un dios de la cultura inca, una diosa de la cultura inca. Pero ya después, cuando la cultura inca desaparece, el concepto de Pachamama se empieza a fragmentar en ideas de qué puede ser, a tal grado que ahorita si a ciertas comunidades indígenas tú le dices que la Pachamama, no te dice que es un dios, va a decir, para mí es un símbolo, para mí es un símbolo. Sí. Para mí es una representación, y es una tradición que llevo yo junto con mis padres. Te van a decir, más no es un dios para mí, para algunos, puede que para otros sí sean dioses, pero ya está tan distorsionado también entre ellos el sentido, ya pasó de ser algo así como ahora el Halloween y ese tipo de tradiciones que se realizan año con año en los países, a tal grado, ni no necesariamente, como decían muchos críticos del sínodo, que era una diosa completamente. Para muchos es un concepto nada más,
una idea de respeto hacia la madre tierra, hacia la naturaleza, hacia el agradecimiento de que da todo y su fertilidad por los seres humanos, un agradecimiento que hace. Se convirtió en un símbolo. Claro, y es que la fe es una cosa mucho más, va mucho más allá del ritual y de lo material. O sea, la fe no está estampada en un objeto. Los objetos pueden servir para la fe. San Agustín decía que las imágenes eran la teología de los pobres. ¿Por qué lo decía de esa manera? Porque cuando una persona no sabe leer, no sabe escribir, una imagen es algo visual que le representa y que ayuda. Yo supongo que eso harían muchos de los misioneros en esas culturas donde no hablaban el mismo idioma, pero tenían que irse inculturando. Las imágenes les ayudaban como guía para hacerse entender, ir interpretando símbolos, signos. Y uno dice, no, pero es que los signos, no, sí. ¿Qué razón había de que Dios le dijera a Moisés que con el cayado golpeara la roca para que saliera agua? Era un signo visible, para que el pueblo lo viera. Nosotros necesitamos de signos visibles, ¿ya? Que nos puedan traspasar al campo espiritual invisible, pero necesitamos de signos visibles. Miren, una experiencia que tuve yo hace muchos años, me encontré en una reunión en que habían unos frailecitos, y resulta que había un prelado de la iglesia entre ellos, hablando, conversando con ellos. Y uno de ellos, que era el más humilde de todos, digo humilde en el sentido de que él era el que hacía el trabajo más, el que no es que no le agrade a muchos. Por ejemplo, el de cuidar los perros y limpiarle las jaulas y toda esa cosa. Y él levanta la mano para hablar y dice, padrecito, yo no sé tantas cosas que saben mis hermanos, pero yo le voy a decir a usted una cosa. Cuando yo me arrodillo frente a la imagen de la Virgencita para orar y cierro mis ojos, me parece que la estoy viendo. Y si parece que la estoy viendo, no sé que la estoy viendo, cójame esa brasa caliente en la mano. ¿Hasta dónde va el campo de la fe? Es una responsabilidad muy grande de todos. No podemos ser agresivos. En estos días hay un grupito de personas que están hablando del juicio. Es que nosotros debemos juzgar, confunden juzgar con discernir. Y se convierten en flamígeros con los demás. Entonces, ¿cómo no ver nuestros propios errores y tratar de mejorar, o como dice el Evangelio, quitarle la viga del ojo al otro? La paja del ojo al otro cuando uno tiene una viga frente al de uno. Ese sínodo pretendió llevar a una zona tan grande como esa, un mejoramiento de sus culturas, de sus gentes, que el mundo volteara a mirar hacia ellos y pensaran que la Amazonía no es solamente un montón de selva, sino que tiene un sentido en el mundo que hoy en día algunos están tratando de rescatar, como lo es el pulmón. Un pulmón, uno de tantos pulmones que hay mejorando el aire que el hombre, la humanidad está contaminando. Y estas culturas que viven en esa selva la cuidan, la protegen. Pero los intereses de los que están explotando la madera, el oro, el petróleo y todas estas cosas y minerales, porque no solamente eso, sino también minerales, entonces atropellan estas comunidades. Y es lo que vimos hace poco en el Perú, que todavía están inmersos en ese problema, es que las comunidades donde está el oro viven de la forma más miserable posible. ¿Por qué?
sea, donde están extractando, sacando a paladas la riqueza, las comunidades viven en la más ínfima pobreza. Aquí en Colombia sucede otro tanto en La Guajira. Hace 40 años le dijeron a los guajiros, que son indígenas, si ustedes permiten que la Drummond entre a sus tierras, a su territorio para explotar el carbón, La Guajira va a ser el departamento más próspero de Colombia. Y en 40 años el río Ranchería se lo quitaron, lo que les entregan de agua se las entregan contaminada de cisco, de carbón, no han construido un hospital, no han construido una universidad, están muriendo los niños de hambre en La Guajira, pero iba a ser el departamento más próspero de Colombia. Eso es lo que pretendieron opacar y callar con los escándalos. Como no les dio mucho resultado lo del celibato, porque finalmente en el sínodo no se habló sobre ese tema mucho, solamente se planteó. Entonces, claro, la Pachamama les cayó como pedrada en ojo tuerto, es un dicho que tenemos acá, ¿no? Y de plácemes se botaron todos estos buitres a comer de eso y a despotricar contra el Papa Francisco, como si él fuera el que hubiera, digamos, es que el sínodo son los padres sinodales, es una reunión de obispos las conclusiones del sínodo son las conclusiones de todos ellos, no son las conclusiones del Papa. Yo lo que agregaría es que, como tú bien afirmas, es un tema tan complejo que abarca muchas áreas del ser humano. Por lo mismo se volvió un tema muy confuso, no porque el Papa fuera un Papa confuso, como decían, como han dicho, sino es al revés. La gente es la que no ha entendido la profundidad con la que el Papa desea llegar a sus fieles. Entonces, es debido a eso, porque, como bien decías, está la parte social de los indígenas que están siendo explotados, social también porque sus gobiernos no están llegando con ellos para darles ningún tipo de asistencia social como debiera ser, por las razones que sean, burocracia, impedimento social, falta de organización económica, como sea, pero el chiste es de que están así. Dentro de lo cultural, porque hace falta mucho más para que sus culturas reales sean conocidas, sean respetadas, el entorno ecológico donde ellos viven, las especies que no sabemos, tal vez ni sabremos cuántas especies por estarse destruyendo por el afán de la tala inmoderada de los bosques, en el aspecto ecológico, en el aspecto espiritual, pues necesitamos más misioneros como Fray Álvarez, que el que mencionó ahorita, hace falta, como él, claro, que lleguen y lleven todo el amor de Cristo y hagan esas conversiones que hacen falta para que esas selvas, esos lugares, pues llegue el evangelio. O sea, son muchas problemáticas profundas, y el Papa, al ver todo eso, expresando esa preocupación en el sínodo, es como las quiere resolver, o que vaya caminando una solución. Yo no sé si se propuso en ese sínodo o fue después la construcción de un seminario indígena. Fue después. Fue después, ¿cierto? Porque ¿quién más que los que conocen su región y sus gentes para poderles ayudar y tender la mano y digamos, y llevar adelante una pastoral? Pero todo eso es un trabajo quirúrgico, que hay que hacerlo con mucha paciencia, con dedicación. Por eso el Papa dice, en el video que vimos al comienzo, dice, en punta de pie, entramos a sus regiones en puntas de pie. Cuando se refiere en puntas de pie en su jerga, está diciendo entramos pisando suavecito, para no ir a romper nada que encontremos a nuestro paso, a fracturar. No, es que eso es relativismo, porque hay que llevarles la verdad. No. San Agustín dijo muy claro, la verdad, la caridad debe marchar adelante de la verdad. Porque la verdad puede ser muy verdad, pero se convierte en ineficaz cuando tú no sabes con amor transmitir esa verdad. Eso es lo que significa ser sal de la tierra y luz del mundo.
Si la sal pierde su sabor, se vuelve sosa y no sirve sino para tirarla. Pero, y si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? O sea, si ya no tenemos sal, ¿con qué es perder ese sabor de amor, de fraternidad, por querer imponer, por querer, ¿cómo fue la palabra del Papa, esta famosa? Por querer domesticar, en otras palabras, a los demás, sean los indígenas o sean los que sean. Domesticar a los demás, como si fueran animales. Entonces se pierde ese sabor, el sabor de la sal, ese sabor que condimenta los corazones, es el amor. Y la luz es la verdad, Cristo, porque Él es la verdad, no nosotros, Cristo. Entonces, ¿cómo se puede llevar de otra manera? No se puede. Entonces, si nosotros, que estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, mire el tricitico de encargo. San Juan escribe en el Evangelio de él que Jesucristo es la luz del mundo. La palabra es la luz que viene a iluminar. Pero Él nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso. Y ese compromiso es de amor. Eso no es ser relativista, ni querer apapachar el pecado, ni entonces todo está bien con tal de sentirnos bonito. No, no es eso. No es eso. Sino es llegar a los corazones para que los corazones puedan tener una transformación. Y una transformación se da por etapas. Ese cuento de que venga, hermano, arrodíllese aquí, yo le pongo la mano encima y diga, ¿cómo es? Yo declaro, como dicen estos, que Jesucristo es mi Señor y Salvador, y al otro día ya está listo el hombre empacado y despachado. No, eso no es así. Es un proceso. Y nosotros todos vivimos procesos. Y si uno toma la epístola a los romanos y todas las epístolas de San Pablo en las escrituras, se encuentra uno que está hablando continuamente de procesos. De eso se trata. Entonces, digamos como a modo de conclusión, porque yo creo que podíamos tocar ahí por los laditos hablar un poquito de Laudato Si, Jorge. Esa fue Laudato Si, la encíclica, la encíclica verde, digamos así, que generó también una polémica muy grande entre quienes, entre los poderosos que viven de explotar la tierra y no les importa cómo la están destruyendo. Y esa encíclica es un campanazo. Entonces la señalaron de esotérica, ¿no? Y le pusieron nueva era y una cantidad de cosas a esas palabras, porque como el Papa, que le interesa un tema como ese cuando dice que la tierra es la casa común, ¿o no? Es que de hecho Laudato Si está tomado de un himno de San Francisco de Asís, de un poema dedicado a la naturaleza de los animales, cosa que los que leyeron la encíclica no tienen la menor idea. Entonces, si San Francisco, que es un santo de la iglesia, propone el amor a lo que Dios creó, que es la naturaleza de los animales, ¿cómo nosotros nos ponemos a contradecir eso? O sea, a verlo de una forma totalmente hostil. O sea, ya entonces significa que todo lo que sea naturaleza va a implicar nueva era o esoterismo, cosa que pues para nada. Y lo que pasa es que hoy la gente está muy manchada de conspiranoica y de ese tipo de cosas. Sí. Definitivamente. Sí, sí, los findamundistas conspiranoicos que todos están viendo al diablo y bueno, entonces no es así, tampoco tan así. O sea, todo va a tener un término porque así está escrito, pero es el día que es. Y ese día no lo sabemos nosotros. No lo sabe ni el mismo Cristo. Solamente el Padre lo dijo muy claro. Entonces vendrán muchos engañándolos a ustedes, dice también. ¿Cómo eso? Y muchos con el prurito, ¿no? Con el propio puro deseo de escuchar, de oír novedades.
entonces van a seguir a estos fulanos. No, las cosas, la vida de uno hay que tomarla con la fe, con la esperanza y con la alegría y la tranquilidad de que es la vida, una vida. El fin del mundo, fin total, llegará el día en que se presente Jesucristo nuevamente en la tierra. Antes es el fin personal de cada uno. Cuando uno se muere es el fin de su mundo. Sí, pues como el caso más reciente que vimos de hace una semana o hace 10 días del famoso vidente que predijo que los extraterrestres pues iban a venir a llevarse a seres humanos y que otros iban a morir y que iban a ir otra civilización a pelear con ellos. Y bueno, hizo un show que la gente estaba ya a punto de esconderse en las cuevas y no sé qué tanto, y pues no pasó nada. Pues no. Cuando habla de la encíclica de la tierra, que es el cuidado de la tierra, de la casa común, no es solamente digamos, las áreas del campo, se incluye también la ciudad, ¿no? O sea, la responsabilidad que tenemos nosotros todos, los gobiernos y los ciudadanos, en el manejo de los residuos sólidos y de los residuos líquidos. ¿Para qué? Para no contaminar más el planeta de lo que está. Todas estas cuestiones adversas que estamos viviendo y viendo, como el cambio climático, que eso hicimos 2 programas con una de mis hijas, se están sucediendo porque nos hemos encargado de agredir el planeta. Y si alguien viene y dice que la Tierra, el planeta es la casa común, o sea que nos pertenece a todos, es que a quién no le pertenece. Obviamente que está cruzado de cercas, de alambres, de púas, y como decía yo un día, ¿no? Que cómo se creó la propiedad privada. Uno cercó un cuadrado y dijo esto es mío y otro le creyó, así comenzó la propiedad privada. Pero el planeta realmente es de todos porque es que nada de lo que existe en posesión nuestra baja a la tumba con nosotros. Todo se queda. Y el mundo continúa. La gente continúa. Como dice el dicho, el muerto al hoyo y el vivo al baño. Nada nos llevamos. Entonces, ¿qué realmente nos pertenece? Es que esta tierra es mía, esta casa es mía, este carro es mío, esta mujer es mía, estos hijos son míos, esto es mío y aquello también es mío. Y de pronto llega la muerte y le arrebata todo eso de un solo tajo. ¿En manos de qué queda todo eso que usted creía que era suyo? De nadie. Entonces, o de otros, de los que no trabajaron, de los que no se trasnocharon. Como leí yo una vez en un aeropuerto un letrero que decía, si usted no viaja en primera clase, sus hijos sí lo harán, los herederos sí lo harán. Entonces, ¿qué atesoramos si no podemos atesorar una mayor riqueza, que es lo que tenemos alrededor nuestro, que es lo que compone nuestro planeta? Pero el hombre no ha querido, la humanidad en todos los años de la existencia, siempre ha querido poseer más de lo que tiene y lo que no es de él. Pues como conclusión yo puedo decir que como tú mencionas, lo que viene siendo la prensa se ha encargado mucho de empañar las visiones modernas y las redes sociales, que más que ayudar a informar, el exceso de información está distorsionando y denigrando el verdadero sentido de lo que se intenta hacer, o lo que se intenta proporcionar, o lo que se intenta informar o darle a la gente, en este caso en el sínodo, de lo que se intenta hacer. Entonces, yo pienso que aquí lo que cabe en las personas, de todos los, tanto católicos como personas que no son creyentes, pues es informarse en las páginas oficiales, en los sitios oficiales, porque ahora que se me viene a la mente, un ejemplo que voy a decir, un ejemplo así muy simple. Recientemente falleció aquí en México el famoso comediante y conductor de televisión para niños, Javier López Chabelo, y antes de que él falleciera, que cada año, cada 6 meses se decía que había fallecido. Y total ya no se sabía si era cierto o era verdad. Ahora cuando falleció de verdad, pues ya la gente no sabe si creer o no creerlo. O sea, la gente está tan confundida. Entonces, es lo mismo. Con las cosas de la fe católica, se dice tanto del Papa y se ha dicho
que por un lado es bueno, porque si la gente investigando se da cuenta de la mentira que hay, y hay otros que desgraciadamente pues empiezan a adoptar actitudes pues hostiles hacia su santidad por la mala información que reciben. Entonces aquí lo que cabe pues es simplemente como católicos estarnos formando, y los que no son católicos pues informarse mejor sobre la fe católica. Eso es lo que puedo sugerir, que se empapen más con las personas que sí son realmente, con los medios que sí son verdaderos, que con cualquier pues noticia amarillista que sale por ahí, porque pues la mala información donde quiera abunda. Claro. A mí casi se me olvidó. Yo no sé si nos daría otro programa más, Jorge. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Porque es que se nos quedan en el tintero temas como el lobby gay, lo que pasó en la pandemia y el celibato, que está tan de moda últimamente por una entrevista que el Papa concedió. Sí. Entonces, ¿qué es la idea, digamos, para concluir el programa de hoy? No es idealizar al Papa Francisco, ni convertirnos en papólatras, como ha sido un término peyorativo con el que nos llaman a nosotros, ¿sí o no, Jorge? Que hemos salido, no digamos tanto en defensa del Papa, sino en defensa de los corazones de muchas personas que escuchan estas otras versiones y que se confunden, porque el trabajo se lo están haciendo a los protestantes. Si un protestante, cual estuvo en el Brasil en la reunión con los jóvenes, una reunión grande que hubo, que creo que fue una de sus primeras salidas, a él se le acercaron los obispos de esa zona amazónica. Entendamos que la Amazonía en Sudamérica comprende 6 países, con más de 1500 tribus aborígenes. Ávila o Garilí señalan al Papa y a la Iglesia de ser la ramera del Apocalipsis 17 y al Papa de ser un anticristo y un demonio. Y salen los mismos católicos que se dicen ser defensores de la fe y de la verdad, de la tradición en la Iglesia, a decir lo mismo, que estos menudo favor le están haciendo a los protestantes, porque el católico común y corriente, el de misa dominical, no va a entender ni les va a agradecer estas cosas, porque lo que lo va a hacer es confundirlo. Es que están acabando con la fe de las personas. ¿Cuál? ¿No? Ni siquiera hay un entendimiento verdadero de lo que es fe. Y con esta palabra concluyo. Cuando el Señor le dice a Pedro: he rogado por ti, porque Satanás pidió sacudiros como el trigo, cribaros como el trigo, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Yo he sostenido siempre que quien criba al Papa está haciendo el oficio de Satanás. Bien, correcto. Sí, pues en pocas palabras, digamos que el sínodo dice que eso no va a cambiar para nada las creencias o ideas centrales de la Iglesia Católica o de la Comunidad Católica. Simplemente pretende abordar los problemas de una zona y desde el punto de vista pastoral ofrecer soluciones cristianas para las personas de esa zona. Entonces, vimos un tiempo donde el ser humano, el católico, no puede ser ajeno a los problemas sociales como la ecología, las guerras, las beligerancias. No todo es arrodillarse ante Dios y ya. El católico se le solicita una respuesta a muchos cuestionamientos y preguntas que pasan hoy en día. Entonces, el Papa no está ajeno a ello. Entonces, como tú mencionabas, mi hermano, cuando fue en la jornada juvenil de Brasil, y más o menos por ahí del 2017, ya antes, 2 años antes, porque fue en el 2019, el Sínodo de la Amazonía, ya se hablaba de la urgencia. De hecho, vuelvo a retomar lo que comenté ahorita, el Papa Juan Pablo II en 1985, en 2 visitas que hizo a Perú, él mismo comentaba de la urgencia de los misioneros, de la importancia que era esa zona, y hablaba el tema de la Pachamama, pero yo ahorita más adelante lo voy a compartir. Por lo pronto ahorita les comento que lo que es sínodo, hace grandes rasgos, es la reunión de los obispos, y en este caso como el Papa ve. El sínodo es un deseo del Papa de elevar, de dignificar a los indígenas, darle su lugar que les corresponde en nuestra sociedad, y que no sean
parte de la cultura de descarte, como esto, no ser descartados, que es lo que ocurre actualmente. Sí, señor. Ignacio, ¿quiere agregar alguna cosa? No, que pues estén pendientes del próximo especial de Punto de Mira. Agradecerle a Jorge, agradecerte a ti, Álvaro, y a los youtubers que estuvieron pendientes de la emisión. Y pues que nos encontramos en una próxima oportunidad, claro que sí.